Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Estoy nerviosa porque vamos a hablar de un tema denso, que probablemente me remueve mucho y que probablemente os remueva a muchas de vosotras. Pero es un tema del que me parece muy importante hablar y además vamos a hablar en profundidad y creo que os va a dar un marco y un contexto mucho más amplio de este concepto, ¿no? de trauma complejo que quizá has leído, has escuchado y no sabemos muy bien a qué hace referencia o si tiene relación con nosotras o con nuestra historia de vida. Así que estoy nerviosa pero feliz a la vez de poder hablar de este tema y estoy muy contenta y muy agradecida también de la persona que ha venido a grabar este podcast. Ella se llama Raquel, forma parte del equipo de psicólogas de Somos Estupendas y tenía muchas ganas de hablar y de grabar este podcast contigo. De hecho, cuando pensamos en las temáticas, dije, quiero grabar con Raquel. Así que gracias de corazón por estar aquí y ya de entrada por todo lo que vas a compartir. A ti por ofrecerme también este espacio donde podamos acercarnos un poco más a aquellos que nos estén escuchando o viendo y así puedan entender un poco más esta temática, ¿no? Que es tan compleja de entender también a veces. Sí, y nunca mejor dicho. En el podcast ya hemos hablado de trauma. Me acuerdo además que fue un podcast que grabé con Marcela e hicimos una introducción muy interesante sobre el trauma. Pero hoy queríamos centrarnos en el trauma complejo. Y antes de entrar en profundidad, sí nos parece siempre importante empezar como desde el principio, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el principio es poder entender qué es realmente el trauma complejo. Así que si te pregunto qué es el trauma complejo, ¿cómo lo definiríamos? Pues fíjate, me iría hasta más atrás. Es decir, el trauma complejo viene del trastorno postraumático, ¿no? Es donde se ha englobado. Y dentro de ahí se puede diferenciar entre trauma simple y trauma complejo. ¿Cómo surge el trauma? O sea, ¿cómo se empieza a investigar el trauma complejo? Pues resulta que tras la guerra de Vietnam se decide investigar qué consecuencias ha tenido sobre los excombatientes y el resto de la población la guerra. E investigando en los hombres y en las mujeres y en los niños, descubren que hay trauma derivado de la guerra, de algo muy estresante, un hecho puntual muy traumático y con unas consecuencias a nivel psicológico específicas, ¿no? Pero luego se ahonda un poco más y se descubre que en mujeres y en niños también hay otro tipo de traumas y es maltrato, abuso sexual infantil. Entonces es ahí donde se ahonda en esta temática y se cataloga, ¿no? Bajo una serie de síntomas lo que es el trauma complejo. La principal diferencia entre ambos es que el trauma simple justo es un evento puntual, que es una situación traumática para el individuo, es decir, que el individuo percibe que está en peligro su integridad física y, sin embargo, el trauma complejo es una situación de forma cronificada que se repite en el tiempo y que está relacionado con el vínculo interpersonal. Y es que una guerra es algo muy traumático, un confinamiento, situaciones no adversas, una catástrofe natural, pero es aún más traumático un daño en el vínculo interpersonal. Deja una huella de un daño incalculable y es ahí donde empiezan a investigar más sobre este término y donde se empieza a desarrollar pues, investigaciones, tratamientos para poder abordarlo y todo esto. O sea que, en resumen, podríamos decir que es eso, es una situación traumática que se repite en el tiempo de forma cronificada y que está relacionada con el vínculo interpersonal, especialmente entre cuidador-niño o adultos que tienen un nivel de vínculo, confianza, compromiso. Después de escuchar todo esto, y aunque está explicado maravillosamente bien, yo me pregunto, Raquel, ¿crees que podríamos hacer como poner algunos ejemplos de traumas complejos? Quizá claro, porque a las personas les puede ayudar más como a identificar en plan un nombre. Uh-huh. Por ejemplo, en la infancia es muy importante la relación entre el cuidador y el niño. Entonces, el niño va a construir sus estilos de afrontamiento al mundo, a las relaciones que establece, todo eso
lo hace en base a la relación que tiene con el cuidador. De hecho, el ser humano tiene, o sea, a nivel de adaptación y supervivencia es asombroso la capacidad que tiene, pero a diferencia de otras especies animales, dependemos mucho del vínculo. ¿Por qué? Porque es ahí donde construimos nuestros estilos relacionales, cómo vemos el mundo, cómo nos relacionamos con el mundo, cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces, por si nos centrásemos en lo que viene siendo trauma complejo en un niño, sería, por ejemplo, un cuidador que en vez de cuidarlo lo agrede. Esto se escapa o sea, nuestro cerebro no está preparado para integrar que quien nos tiene que cuidar nos daña. Y es una contradicción, porque necesito su cuidado y me está dañando. Entonces, esto es muy complicado es muy complicado integrarlo en un niño. Entonces, pues justo que un cuidador lo rechace, que lo ignore, que maltrato, que haya una agresión, pero de un cuidador y hasta cualquier vínculo afectivo que pueda establecer ese niño con otro adulto. Al final hablamos de relaciones interpersonales y vínculos. Y todo esto puede generar un trauma complejo porque, claro, el sistema de afrontamiento que crea el niño, el sistema de creencias, todo eso se ve afectado. Y ese niño luego en un futuro puede que tenga problemas de confianza en el otro, de incluso identificar emociones. Cuando un niño sufre un evento traumático así, de forma cronificada, continuada en el tiempo, genera estrategias de supervivencia. Y igual una de esas estrategias de supervivencia es desconectar. Entonces vive ajeno a lo que sienten en la etapa adulta. O bien tiene una hiperreacción, ¿no? Todo es estresante para mí, porque no sé diferenciar ya qué es estresante y qué no. Y, por ejemplo, justo pues trauma infantil, ¿no? Sería maltrato, abandono, rechazo, un cuidador, cuidadora hiperpreocupado, hiperpreocupada, ¿no? Donde todo parece peligroso. Serían algunos ejemplos. Y luego en la etapa adulta, pues, por ejemplo, violencia de género. Es una relación interpersonal donde también establecemos vínculos con nuestra pareja y nos daña. De hecho, por eso muchas víctimas tienen como esta contradicción de me siento muy preocupado por esta persona y a la vez me daña, y como si mi cerebro no está preparado para integrar esto. Qué doloroso. Uh-huh. En la edad adulta, volviendo, que justamente lo estabas mencionando, ¿qué síntomas, qué indicadores nos pueden estar diciendo que hemos vivido un trauma complejo? Porque entiendo que, no sé si estarás de acuerdo en esto, pero yo creo que el tomar conciencia de que hemos sufrido un trauma complejo es complejo. O sea, creo que hay muchas más personas que no se sienten identificadas con el yo he sufrido un trauma, con que sí lo hayan sufrido. Pues fíjate, hay mucha sintomatología, ¿no? Especialmente es alteraciones, por ejemplo, en la memoria, pérdida de memoria, luego también de la conciencia de no recuerdo episodios de mi vida, puede o no, pero puede deberse también a alguna situación traumática que mi cerebro no ha sido capaz de integrar. Luego también a nivel regulación emocional, las personas que han sufrido un trauma complejo a veces, lo que he dicho, o desconectan o se hiperreactivan ante determinadas situaciones. Es como no consigo regularme, estoy triste constantemente o tengo ataques de ira y no sé por qué, o reacciono de una manera explosiva y no sé de dónde viene, ¿no? Todo esto a nivel regulación emocional influye mucho. Luego también, a su vez, en las relaciones interpersonales. Claro, yo me trato a mí y trato a los demás como me han tratado. Es decir, yo establezco los vínculos tanto conmigo mismo como con los demás según el vínculo que he establecido yo, ¿no? en mi desarrollo. Entonces, pues desconfianza, dependencia,
es un poco también lo que se da. Luego somatizaciones, cuánta gente, ¿no? Dolores de migrañas, dolores de cabeza que permanecen, lesiones en la piel que se agravan. Muchas veces pueden venir también, no es decir, no todas las personas, ¿no?, que tengan un dolor de cabeza, pero bueno, es importante también que ahondemos un poco ahí, si esto se agrava en determinadas situaciones o qué está pasando, ¿no? Y luego justo también alteración en la percepción de mí mismo, es decir, no creencias negativas acerca de ti mismo, no valgo, no soy suficiente, me ha pasado esto porque es lo que me ha tocado y es porque me merezco esto. Muchas verbalizaciones, cómo nos tratamos, tienen a veces mucho que ver con qué hemos aprendido en nuestra etapa más de niño. Qué guay que hayas cerrado con esto justamente, ¿no? Porque antes lo has estado mencionando y me parece importante que podamos hablar de trauma y apego. Uh-huh. De hecho, vosotras como profesionales, como psicólogas, también os formáis en trauma y apego. Así ya te van dando indicadores de, bueno, ¿qué relación tiene el trauma y el apego? Uh-huh. El apego es el vínculo que establece el niño con el cuidador. Y esto está relacionado con la disponibilidad y la atención de las necesidades del niño. Es decir, un apego seguro se creará cuando el cuidador o el adulto, ¿no?, establezca, o se contemple las emociones del niño, las cuide, le preste atención, le ayude a regularse emocionalmente. Y cuando, sin embargo, hay un cuidador que pues tiene esta hiperreactividad, es decir, pues el niño se cae y es como se enfada, tal. Entonces es como el niño lo que recibe es no es el lugar donde puedo, ¿no?, pedir ayuda. Entonces ahí es donde estamos estableciendo a veces un apego inseguro, o no hago caso al niño, ¿no?, rechazo, abandono. Ahí también estamos estableciendo un apego inseguro. Y al final eso es lo que el estilo de apego que yo tengo es lo que va a definir también, o lo que va a configurar mi personalidad, mis estilos de afrontamiento, las creencias conmigo mismo, cómo me relaciono yo con los demás, cómo me relaciono yo conmigo mismo. Y esto, claro, tiene mucha relación con el trauma, porque en una vivencia, ¿no?, cuando hay un maltrato infantil, ¿qué está recibiendo ese niño? ¿Qué estilo de apego tiene cuando su cuidador le está agrediendo? Al final es como, aquí no puedo pedir ayuda. Aquí no voy a recibir cuidado y atención y no es un lugar seguro para mí. Total. En el caso que has mencionado antes, Raquel, por ejemplo, de la violencia de género, ¿cómo vinculamos ese trauma con el apego ya dándose en la edad adulta? Pues también un poco en base a que, dependiendo del caso, ¿no?, lo que yo me cuento a mí misma, es decir, qué relaciones establezco con los demás, cómo considero que deben ser esos vínculos. Si yo he recibido daño, o puedo ir desde la desconfianza siempre, ¿no?, pues o bien poniendo a prueba mis relaciones, a ver si puedo confiar, necesitando a esa dependiendo, ¿no?, necesitando a esa persona, porque sin esa persona no sé cómo regularme. Entonces influye mucho porque, claro, la perspectiva que tenemos de los demás, de las relaciones y todo esto, viene remontado del apego y de lo que hemos ido viviendo. Entonces, por eso es bueno poder pararse a analizar el cómo me estoy relacionando, desde dónde aprendí yo esto, dónde aprendí que esto es normalizar, ¿no?, conductas de agresividad. Todo esto, ¿no?, también es importante, el permitirse conocerse uno mismo y ahondar en qué ha pasado para que, ¿no?, yo esté teniendo este tipo de relación, obviamente sin culpabilizar claramente a la víctima, porque el agresor es la otra persona. Total. Pero también es bueno, ¿no?, andar en, oye, habrá casos que no, pero habrá casos que igual sí ha habido anteriormente alguna situación traumática, algún trauma complejo.
bueno, por lo menos investigar ahí, no rascar un poco, que pueda haber, si ha pasado algo. Total. Sí, y qué puedo hacer yo con esto también, qué pasa, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es mi papel aquí? Uh-huh. No puedo controlar lo del otro, pero bueno, hasta dónde me puedo hacer yo cargo también, ¿no? De mi parte. Claro. Es un tema súper complicado, muy difícil. Y estoy segura de que hay muchas personas que nos están escuchando que se hayan podido sentir identificadas o que puedan estar removidas en este momento porque piensas, ok, parece que están hablando de mí. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿con qué tratamientos, herramientas, recursos contamos cuando has vivido un trauma complejo? Pues fíjate, lo primero creo que es permitirte pedir ayuda. Muchas veces, ¿no? El vivir desconectados o sentir que no puedo pedir ayuda porque mi cuidador no me ayudó, nadie me va a ayudar. Ahí también es importante el permitírtelo. Decir, oye, pues me siento así, me siento removido a veces. Esto me está afectando en mis relaciones interpersonales, en mi relación conmigo mismo y con el mundo. Puedo permitirme pedir ayuda. Y el espacio de terapia es un lugar seguro donde podrás establecer un vínculo con el terapeuta y redefinir un poco, reestructurar tus vivencias. Al final es como si nuestro cerebro fuera como una biblioteca y hay libros, entonces, que son nuestros recuerdos, nuestras vivencias. Y hay libros que están empañados, hay libros que están escondidos y que yo desconozco, y hay libros muy bien colocados. Entonces, la idea es un poco repasar esa biblioteca, ordenarla, integrar tus vivencias, integrar qué es lo que ha pasado, integrarlo también con tus emociones, ¿no? El mantenerte fuera a veces a nivel emocional, desconectar, es algo que no es adaptativo porque al final no te permite escucharte. Otro punto muy importante, escucharse uno mismo. Escuchar cuando mi cuerpo me habla, somatizaciones. Escuchar mis emociones. Las emociones están para darnos información y es bueno también escucharlas y regularlas, ¿no? Muchas personas llegan a consulta y es como, es que me da miedo abrir este libro, ¿no? Ver un poco el libro porque me da miedo explotar y no saber qué hacer con esto, y es como, entiendo ese miedo, ¿no? O sea, es de valientes también, ¿no? Ir a esa biblioteca y, pues con tu terapeuta abrir este libro. Pero yo quiero que aquellos que nos estén escuchando sepan que en terapia se recoge ese libro, se integra, se cuida, se mima, se va a la velocidad también, o sea, a la velocidad que también tú quieras. No vamos a correr, vamos a hacerlo con cuidado, con mimo, vamos a aprender a regular esas emociones, que tocar este libro cada vez me genere menos activación, ¿no? Que pueda entender qué emociones he sentido, qué he vivido, si ha influido en mis relaciones personales actuales, cómo me estoy relacionando, desde dónde. Luego también justo autocuidarse, aprender a autocuidarse, algo muy importante. Muchas veces, ¿no? Es como, me pasa algo malo y soy imbécil, no sé qué. Ese diálogo interno ahí, machacador. Total, es como me castigo aún más. O sea, a esa amiga o a ese amigo que te dice que está fatal, le dices, es que eres gay. No le insultas, ¿no? No le machacas, sino que, oye, le das otro tipo de diálogo. O sea, la persona que más quieres, ¿le dirías lo que te dices a ti? Total. Entonces, es también aprender a cuidarse de otro modo. Si me encuentro mal, pues me trato mucho mejor de lo que me trataba antes. Y sobre todo es eso, integrar, reestructurar, ¿no? Cambiar también esa forma de relacionarme para sentir bienestar y seguridad en mis relaciones. Hay una cosa que no sé si... Yo entiendo que es común, no creo que yo sea un bicho raro. Y además es que cuando me escribe la gente por Instagram ya sí me coincide bastante. A ver si tú te lo encuentras en consulta. Que las personas que han sufrido trauma complejo, bueno, muchas en general, pero cuando hablamos de algo, que pesa tanto, pero te dicen, pues es que tampoco fue para tanto. Es como lo que hablábamos antes, ¿verdad? ¿No? Si tampoco fue para tanto. Y muchas veces el motivo de por qué nos cuesta pedir ayuda es porque tampoco fue para tanto. Uh-huh. Y las personas, sin embargo, que no han vivido un trauma complejo, piensan, ni que me hubieran hecho no sé el qué de pequeña.
pero luego te das cuenta de que aunque lo hayas vivido, o sea, yo aun habiendo sufrido así, he vivido toda mi vida pensando que tampoco era para tanto. O sea, cuesta mucho darle el valor que tiene y que merece aquello que sufrimos. Y por eso creo que nos cuesta tantísimo decir, pues igual sí que tengo que pedir ayuda. Además, aparte de todos los miedos, todo lo que pueda desenvolver todo eso, pero... Y fíjate, Yaiza, porque tu cerebro en ese momento no estaba preparado para integrar esa vivencia. ¿Cómo me está haciendo daño una persona que debería cuidarme? Y tú generas un estilo de afrontamiento, de supervivencia, el que sabes en ese momento, que es igual el... Bueno, si le quito importancia, igual no lo veo, desaparece, ¿no? Y es como si justo y luego de repente brotan otras cosas y dices, ¿de dónde viene esto? Vaya, pues eso es lo que cuentas es algo muy común en consulta y es también aprender a mimarme, a darle valor a mis emociones, ¿no? Validar mis emociones, validar que lo que he sentido era así y que es importante y que yo soy importante y que puedo permitirme, ¿no? Cuidarme, pedir ayuda, tratarme bien y abordar todo esto. Wow. Raquel, gracias por todo lo que has compartido. Sé que es un tema que da para aburrir, pero también entiendo que cada persona y cada circunstancia son únicas y personales. Y no es que me genere controversia el grabar este podcast, porque me parece importante que haya podcasts en lugares tan mainstream como yo que sé, Spotify, sobre trauma. Pero no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero el trauma es algo que hay que trabajar en terapia. Yo creo que no hay podcast, no hay blog, no hay curso, no hay nada que pueda acompañar un proceso tan complejo como este. Totalmente, y fíjate, por eso también a nivel de sintomatología yo he mencionado algunas, muy pocas, porque realmente todavía no hay un consenso exacto en qué es trauma, ¿no? Qué situaciones son traumáticas, cuáles no. Por eso se trabaja a nivel individual, lo que has dicho completamente es muy importante, el acudir a la terapia, encontrar en ese lugar un lugar seguro donde poder integrar todas esas vivencias que no hemos podido integrar porque nuestro cerebro no estaba preparado y justo es que completamente es lo que dices, que al final es el espacio más seguro y mejor donde puedes trabajar todo esto. Total. Pues te doy las gracias una vez más, especialmente por lo cómoda que me has hecho sentir, porque además antes de grabar te decía... Ay, Raquel, de verdad, no estoy preparada para grabar este podcast. No me viene bien porque me remueve mucho, pero me he sentido muy cómoda. Así que gracias por todo lo que has compartido. Y gracias a ti también por este diálogo, ¿no? Donde hemos podido pues, expresar todo esto. Entiendo que te remueva y también gracias, ¿no? Por abrirte conmigo, también con los que nos escuchan. Pues gracias a las dos por este espacio. Y a vosotras, un domingo más, gracias de corazón. Puede ser que en este momento te sientas muy removida. Yo te diría, no sé, Raquel, si le apetece compartir algo, pero creo que en este momento busca aquello que te haga sentir bien o lugares, personas que sean como ese lugar seguro con el que poder compartir también cómo te estás sintiendo en este momento y darte el permiso también de sentir lo que puedas estar sintiendo, porque es duro escuchar algo así. Uh-huh. Y simplemente recordarte o recordaros que estamos aquí para lo que necesites, que nos puedes escribir por mail, nos puedes escribir por Instagram, o sea, de verdad, siempre respondemos, estamos ahí para lo que necesitéis y que hay grandiosas profesionales como Raquel que os pueden acompañar en ese proceso y que, como hemos dicho hace un minuto, de verdad es muy importante que pidáis ayuda y os lo dice una persona que ha vivido un trauma así. Creo que la terapia es el único camino en estos casos. Muchas veces en los podcasts decimos, bueno, pues hay muchos recursos o hay diferentes estrategias o herramientas para afrontar algo así, pero en este caso me parece de verdad tan difícil y se trabajan tantas cosas asociadas al trauma porque es devastador, ya lo ha dicho Raquel, ¿no? Pero la autoestima, los vínculos, que hay que trabajarlo como merece.
Así que espero que, a pesar de haberos removido, también sea como un rayito de luz que entra por una puerta, como que existe otro camino y que ese malestar que estás sintiendo hoy algún momento se puede transformar en otra cosa, que no irse, porque muchas veces, ¿verdad?, queremos que yo quiero que esto se me vaya. Bueno, pues siempre va a estar ahí, también forma parte de nosotras, pero pueden dejar de doler, ¿no?, que se convierta real en una cicatriz. Así que bueno, no me enrollo más. Gracias de corazón por estar aquí. Gracias también por dejarnos vuestras puntuaciones en Spotify, ahí las 5 estrellitas que nos hacen muy feliz. Es una forma muy bonita de decirnos, oye, gracias por esto que hacéis. Y nada más, os mando un abrazo muy muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!